Buen día con todos, bienvenidos a esta nueva jornada realizada por el equipo de humanización de eSalud. Muy agradecido al comité organizativo por la invitación. En este día vamos a tratar sobre cannabis medicinal en el dolor. Me presento, soy el doctor César Sánchez Marín. Un poco de mí, eh, estudié para médico cirujano en la USAD, maestría en la UNT, doctorado en la UNT y he seguido una carrera administrativa de investigación y docencia, ya que soy docente investigador RENACID y actualmente presidente del Comité Institucional de Ética en la Investigación en el Hospital Regional Lambayeque, en la cual articulo la parte asistencial, en la cual lamentablemente en el Perú todavía no existe un formato de residentado de medicina alternativa y complementaria, ya que esto lo hago a través de la parte privada. Pero a través de la investigación y la docencia se puede fusionar todos estos aspectos para darles a conocer lo que he traído el día de hoy. Más o menos el contenido, algo rápido, enfoque de salud, el cannabis medicinal y el sistema endocannabinoide, el dolor y el cannabis a través de una mirada de la medicina basada en evidencias y las conclusiones finales. Para esto me quisiera detener un momento en el enfoque salud, ya que para mí, desde mi perspectiva o desde la perspectiva de la medicina alternativa y complementaria, genera un nuevo enfoque al aspecto de la salud, al bienestar de la salud, al equilibrio en la salud, mejor dicho. Tenemos muy en claro cuál es el concepto de salud, pero a través de estudios, a través de la experiencia, a través de muchos enfoques, no solamente en salud, sino a nivel físico, a nivel metafísico, a nivel espiritual, a nivel de diversas índoles, conllevan a tener un enfoque distinto, un enfoque holístico, un enfoque integrativo en la cual todo, absolutamente todo está relacionado para tratar la salud o el bienestar. Desde mi enfoque, por ejemplo, si una persona no hace actividad física, ya no tiene un equilibrio en la salud, porque sabemos que la actividad física es necesaria. Entonces, desde ahí hay una perspectiva distinta a la medicina convencional como la hemos estudiado. Entonces, mi tema es un poco más exigente porque yo sí trato de equilibrar todos los aspectos de la persona humana, el trabajo, la vida familiar, la actividad física, la comida, las enfermedades, etcétera. ¿Y cómo es esto? Pues las dimensiones del ser humano, según la definición de salud, tenemos que es un equilibrio entre el aspecto biológico, psicológico y social. Pero muchas veces nos olvidamos de algo que conlleva y que puede englobar todo esto o que está muy ligado a todo esto. Sin llegar a un aspecto teológico, pero sí metafísico, podemos tener que engloba la parte espiritual. Entonces, un equilibrio en todos estos aspectos es lo que para la especialidad o para mi concepto de bienestar en salud es lo ideal. Y esta figurita me hace recordar mucho a diversas símbolos de culturas iniciáticas, de culturas que trascienden más allá del conocimiento, que nos puede ayudar a pensar de que en la antigüedad ya se estudiaba o ya se vislumbraba este enfoque más completo en la cual no se desmiembra por especialidades a el cuerpo humano o al ser humano como tal. Bien, entonces, ¿qué es el cannabis o por qué tenemos o por qué vengo a darles esta charla? Y siempre trato de encontrar una pregunta que le despierte la curiosidad. Es que habremos encontrado la panacea. ¿Qué es la panacea? La panacea es una sustancia mítica en realidad que los alquimistas la buscaron en la Edad Media, que proviene desde antes inclusive, en la cual significa remedio para todo. ¿Existirá actualmente un remedio para todo o es algo que seguimos pensando que podría existir en algún momento? Bien, les comento un poco del cannabis. Viene desde el 2000 antes de Cristo. Su zona de origen es la parte de Asia, a Siria, y llega a diversas partes del mundo y América Latina también, en el 1800 después de Cristo. Aquí hay un mapa de cómo se extendió el cannabis, la planta de cannabis como tal a nivel mundial. Y aquí tenemos un mapita en el cual podemos ver todas las utilidades de esta planta
que yo la llamo milagrosa. Muchos investigadores le llaman la farmacia hecha planta en realidad. Pero no solamente para el tema de salud, sirve para crear fibras muy fuertes, biomasa para poder ver la parte energética, para la parte agroindustrial también, porque las raíces y el suelo con los nutrientes que puede brindar pueden mejorar la tierra, las semillas como un componente nutricional no solamente para humanos, sino también para animales, para producir aceite. El aceite de cáñamo, por ejemplo, es bastante rico en omega 3, bastante más que muchos otros aceites, a través de la parte cosmética, medicinal, terapéutica, farmacológica, a través de los cannabinoides que vamos a explicar, y a través de otras sustancias que vamos a poder utilizar y vamos a poder servirnos a todos en diferentes aspectos de la vida misma. Ahora, un poquito de historia, se conoce que los primeros estudios o los primeros escritos de cannabis vienen del 2000 a.C. por un rey asirio, Asurbanipal. Después, en el 64, fue el aislamiento del THC, y así se fueron identificando diversas sustancias como los receptores CB1, CB2, los componentes de los ligandos endógenos, la anandamida, que es el componente endocannabinoide más conocido, que en sánscrito significa alegría suprema, y esto gracias a estos dos personajes que en las últimas décadas revolucionaron el enfoque y el aspecto del cannabis medicinal. Esto a través de diversos estudios en fases preclínicas, en estudios básicos, han ido investigando, han ido encontrando diversos aspectos que el cannabis medicinal, y no solamente el cannabis medicinal, sino el sistema endocannabinoide va a proporcionar a el enfoque de salud que estamos brindando. Lamentablemente, a través del tiempo, en el 42, Estados Unidos elimina el cannabis de la farmacopea, en la cual se trataba con diversas patologías a través de cannabis medicinal. En el 51 se incluye en drogas narcóticas, dándole un enfoque como si fuera una droga tipo heroína, en lo cual muchas personas, muchos estudios fueron yendo hasta llegar al 2010, 14 por ahí, en la cual la ONU reclasifica el cannabis medicinal como una droga menos peligrosa y la saca de la lista de narcóticos similares a otras drogas que sí tienen consecuencias dañinas y ningún beneficio corporal. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque la importancia de la planta, y recordemos, es una planta, la marihuana o cannabis sativa es una planta en la cual sus productos van a ser utilizados. Ahora, dependiendo del producto de la planta, vamos a tener más o menos cannabinoides. Las raíces, los tallos tienen menos cannabinoides, y el fruto o el cogollo, que es lo que se usa normalmente para la parte recreativa, es lo que tiene más cannabinoides, y es donde se usa para realizar o para fabricar estos insumos para la producción del aceite o tratamientos alternativos con cannabis medicinal. Además, existen diferentes tipos de cannabis. Existe el clásico cannabis sativa, la cannabis índica, la cannabis rudelaris, que es más en zonas frías, y existen otras, como por ejemplo el género híbrido, en la cual hay mezcla de sativa e índica. Desde ahí ya tenemos una complicación, porque podemos tener, según lo que querramos en nuestro paciente, aumentar más sativa, aumentar más índica, etcétera. Y también se escapa un poco el tema del hemp o del cáñamo, que esto también ya se usaba desde tiempos milenarios, que el cáñamo es la versión de cannabis sin el aspecto psicoactivo del THC, que esto ya lo vamos a ir viendo. En términos generales, entre sativa e índica se tiene estos conceptos distintos. La sativa es más para el día, la sativa te activa, la sativa es más para tener alerta, energía, vigoridad, euforia, creatividad, incrementa la energía, se usa más de día. Entonces ya vamos viendo qué pacientes podemos ir utilizando con cannabis sativa. Y la índica es más para la noche, más de relajación, más de control corporal, mejora el apetito, el sueño. También se usa más para temas de dolor y se usa más para la noche. Entonces, desde aquí ya podemos ir ubicando qué pacientes van más para uno o más para otro, o en porcentajes inclusive. Nos podemos ir complicando más la vida. Ahora,
¿qué tiene estos componentes o qué tiene esta planta que trae tantos beneficios? En general, los componentes se llaman cannabinoides, los componentes de las plantas. Dentro de esta planta existen más de 150 cannabinoides que siguen en estudio. Significa que es toda una farmacia con efectos distintos potenciales de cada una de estas sustancias. Pero no solamente tiene cannabinoides, sino también tiene terpenos, licopenos y otras sustancias nutricionales, micronutrientes, etcétera, que van a componer o van a llevar a un plus a esta planta y a las interacciones que se van a generar, no solamente de los efectos mismos de los cannabinoides, sino también con los efectos del cuerpo humano. En términos generales, tenemos tres tipos de cannabinoides. Los cannabinoides endógenos, en la cual su nombre lo dice, nosotros fabricamos nuestros cannabinoides, y sí, esto tiene que ver con el sistema endocannabinoide. Nosotros producimos nuestro propio cannabis en realidad. Este sistema endocannabinoide se va formando desde desde el vientre materno y se va constituyendo aún más a través de la lactancia materna. Hay diversos componentes que van a favorecer la producción de cannabis endógeno, pero en base a mi experiencia y a los estudios que he ido encontrando, para llegar a este equilibrio, para producir cannabis de forma natural y para producir un equilibrio en todos los aspectos, ya que recordemos los aspectos de la vida, a veces estamos muy estresados por el trabajo, la familia, etcétera, y no vamos a tener un equilibrio. Entonces, esta producción baja o disminuye o se puede eliminar inclusive. Por eso tenemos los cannabinoides o fitocannabinoides naturales, en la cual nos basamos en la ayuda de esta planta y sus componentes que tiene. Y por supuesto también está en la parte farmacológica o cannabinoides sintéticos. Ahora, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Es algo que no se estudia en el pregrado en realidad. No nos enseñan, a nosotros no nos han enseñado, apuesto que a nadie les han enseñado qué es el sistema endocannabinoide y por qué es tan importante. Y ahora les voy a explicar. Este sistema es un conjunto de señalización endógena que es la más intrigante y pleitrópica del ser humano. ¿Por qué? Porque va a interaccionar con diversas funciones o diversos sistemas en todo el cuerpo. ¿A través de qué? De los receptores. Tenemos receptores CB1 y CB2. Estos son receptores propios que hacen interacción con los fitocannabinoides de las plantas. Por eso es que se les llama CB1 y CB2. Cannabinoide 1, cannabinoide 2. Y estas comparten una estructura característica de todos los receptores acoplados a proteína G y comprenden 7 dominios transmembrana. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos dando una idea de cómo estos receptores, a través del acoplamiento a proteína G, va a interactuar de neurona a neurona o de célula a célula. Pero no solamente se queda con estos cannabinoides 1 y 2. Actualmente existen diversos otros receptores que no son propios del sistema endocannabinoide, pero sí van a ayudar en la interacción que se van a generar, en la sinergia que se va a generar o en la homeostasis que va a condicionar al resto del cuerpo, como por ejemplo los receptores acoplados a proteína G55, los receptores activados a proliferador de peroxisoma PEPAR, los receptores de glicina, receptores de serotonina 5-HT, y los canales receptores transitorios, GPR, receptores de opioides, etcétera, y así han ido y cada vez pueden existir mayores interacciones con los receptores de todo el cuerpo. Y aquí, fisiológicamente, a través del conocimiento básico, ya podemos ir deslumbrando cuáles son los efectos en el cuerpo. Y les adelanto algo a modo de spoiler, en realidad esto funciona como un homeostático de todo el cuerpo. Es el principal homeostático en realidad, porque va más atrás de todos los sistemas que hemos conocido, sistema circular, autoinmune, cardiovascular, neurológico, etcétera. Todos estos sistemas van a tener un equilibrio a través de la homeostasis que el sistema endocannabinoide va a brindar. Ahora, ¿cómo funcionan estos cannabinoides?
van a funcionar muy similar a diversas estructuras o diversas neurotransmisores, porque también se van a acoplar a los receptores de otros neurotransmisores como el GABA, la NMDA, entre otros. Funciona como una llave que entra y permite la generación o la transmisión de estas sustancias. Estas llaves o estos ligandos endógenos se conocen dos, los más conocidos es anandamida y el 2-araquinol glicerol o el 2-AG. Estos tienen una distribución en todo el cuerpo. Los receptores CB1 están en el cerebro, pulmones, sistema cardiovascular, músculo, tracto gastrointestinal, genitales. Los receptores CB2 en vaso, hueso, piel, células gliales del cerebro. Y ambas están en el sistema inmune, hígado, médula, páncreas, tronco encefálico. Entonces, no solamente tenemos la complicación de saber qué tipo de cannabis vamos a utilizar en nuestro paciente en estos casos, o cuál es el potencial terapéutico de la planta, sino también a través de los receptores, teniendo en cuenta cuál funciona más para uno y cuál funciona más para otro. Ahora, nos complicamos aún más todavía. Bueno, antes de eso, otra gráfica en la cual los receptores CB1 y CB2 están distribuidos de forma heterogénea en todo el cuerpo, a través de todo el cuerpo y a través en la parte del sistema nervioso central. Entonces, estos van a funcionar como unos ligandos que van a interactuar a través de otros componentes para poder transmitir la información que se quiere. Y como ya les digo, la información que se quiere es la homeostasis. Sabemos muy bien que la homeostasis es volver al equilibrio al cuerpo. Si una persona está en estado de ansiedad, pues vuelve al equilibrio al cuerpo. Si un paciente está en estado de depresión, pues vuelve. No funciona de una manera específica aumentando dopamina o aumentando serotonina, si no funciona equilibrando el cuerpo. Y ahora nos complicamos un poco más. No solamente están estos cannabinoides, sino los componentes que estos van a generar y el potencial terapéutico que van a generar. Les mencioné que tiene más de 150 cannabinoides en estudio, de los cuales solamente 2 se conocen a un nivel que podríamos ya considerarlo para tratamientos a través de medicina basada en evidencias. Estos son el CBD y el THC. El CBD es el que nadie le tiene miedo, el que se puede distribuir a nivel mundial, el que no tiene impedimento legal porque no es psicoactivo, es el cannabidiol. ¿Cuáles son los efectos? Neuroprotector, antiepiléptico, ansiolítico, antipsicótico, analgésicos, antiinflamatorios, antiasmáticos, antitumorales, inmunomoduladores. Y el THC o tetrahidrocannabinol es el que le tienen más miedo, es el que le tienen un poco más de respeto o un poco de indiferencia porque es el psicoactivo, es el componente que la parte recreacional y es el culpable de cierto aspecto de que esta planta sea tan mal vista en la sociedad actual. Pero los componentes o el potencial terapéutico es grande. Es analgésico, relajante muscular, estimulador del apetito, broncodilatador para cáncer, síntomas de la quimioterapia, náuseas, vómitos. Y aquí podemos ir viendo que ambos pueden funcionar como analgésico, que es nuestro tema a tratar del dolor el día de hoy. Entonces, aquí ya estamos viendo que hay un potencial muy amplio, muy grande, y por la cual me hace pensar de que esto tal vez lo podamos considerar como la panacea actual. Efectos del CBD sobre los receptores. Como les mencioné, esto genera una interacción en diversos receptores o en diversos sistemas de todo el cuerpo, generando antagonismo o agonismo, dependiendo del receptor y dependiendo del potencial que se va a utilizar. Entonces, si tenemos CBD, vamos a tener este tipo de actividades con los receptores, en la cual muchos estudios hablan que van a incluir una neuromodulación, estimulación del sistema nervioso central a través del receptor CB1, efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, estimulación del apetito por el CB2, y neuromodulación por inhibición presináptica. Además, también inhibe la recaptación de anandamida y puede aumentar los niveles de esta a través de la inhibición de la hidrolasa amilasa de ácidos grasos, o sus siglas en inglés, FAC, con fines analgésicos. Tiene mucha relación. Y no solamente por eso, sino también porque
se comporta como un modulador alostérico de los receptores opioides, entonces también tiene un aspecto analgésico a través de estos receptores. Y sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores pueden deberse a la capacidad de estimular los receptores de adenosina A1A. Ahora, los efectos del THC sobre los diversos receptores también ya están siendo estudiadas y cada vez se tiene más conocimiento sobre esto. Bueno, en realidad el componente activo es el delta 9 THC, es el componente farmacológico del cannabis y la parte recreativa, como le hemos mencionado, es agonista de los receptores GPR 55 y 18, tiene actividad anticancerígena, provoca relajación vascular, agonismo del receptor PPAR gamma, propiedades analgésicas, puede resultar en la influencia sobre receptores de glicina. Algunos estudios han demostrado agonismo contra los canales de la TPRB2, 3, 4, pero no se observó en TPRB1. Ahora, existen otros cannabinoides como les hemos mencionado, delta 8 tetridocannabinol, el CBG o cannabigerol, el CBC o cannabicromeno, el CBL o cannabiciclol, el CBDL o cannabinodiol y el CBC o cannabitriol. Estos componentes van a depender de la temperatura, del estado de la planta, si es más joven o es más madura por la oxidación que se pueden generar. Entonces, aquí nos amplía mucho más el potencial terapéutico porque teóricamente cada componente va a tener toda una serie de ventajas y por supuesto, como cualquier componente, desventajas. Pero para esto se necesitan muchos estudios y como les vengo a mencionar, actualmente solo se conocen estos dos componentes de una manera mucho más con mucho más conciencia. Y no solamente son estos efectos de formas aisladas, existe algo que se llama el efecto séquito o entourage effect, en la cual se produce una sinergia funcional entre los cannabinoides que existen en la planta, los cannabinoides que tenemos nosotros y los otros componentes de las plantas, en la cual este efecto ya documentado, ya estudiado, o sea, esto ya no es un tabú, esto ya no es un mito, esto ya no es algo que se cuenta para las personas que defienden la planta por los fines recreacionales. Esto es algo que ya existe, ya es ciencia, en la cual el CBD aumenta los efectos terapéuticos del THC, mejorando su distribución y disponibilidad, y no solamente mejora sus efectos, sino también inhibe los efectos que no son tan beneficiosos como efectos adversos de la psicoactividad o el sentirse como dopado o el sentirse drogado o el sentirse elevado que produce el THC. Entonces, combinando el CBD y THC, pues tenemos una sinergia muy linda, muy preciosa, que va a beneficiar a muchos pacientes. Entonces, entendiendo la fisiología, la fisiopatología, los componentes básicos que debimos haber estudiado o que debería ser abierto a la población o abierto a todo el personal que estudia ciencias de la salud y en especial los médicos que vamos a poder tratar ese tipo de situaciones, porque aquí se nos abre un abanico de diversas situaciones, diversos enfoques que van a ir mejorando poco a poco la situación de cada paciente. Ahora, dolor. ¿Por qué el dolor? Sabemos muy bien que el dolor es la principal causa de dolencia en consulta externa. El dolor es el principal síntoma de todas las personas. Todos hemos tenido dolor. ¿A quién le gusta el dolor? Bueno, existen alteraciones psicológicas que sí pueden, y también fisiológicas que sí pueden generar un placer ante el dolor, pero estamos hablando de excepciones. Bien, el dolor es en general, por definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es una experiencia somatosensorial desagradable asociada a una lección real, potencial o referida inclusive. Estas no solamente van a generar una sensación sensorial, una sensación física, perdón, sino también un componente sensorial, ya que tiene relación emocional subjetiva. No solamente perjudica el estado físico, sino también la calidad de vida del paciente que lo padece en su entorno social, laboral, familiar, económico. Es un trastorno que va a generar muchas limitaciones.
Y esto inclusive puede ser sin causa somática que lo justifique, sin algo estructural que lo justifique. Y por eso es que existe una doble naturaleza del dolor, ya que hay estímulos apropiados que viajan por las vías dolorosas, pero un estado mental relacionado con las emociones que van a aumentar o disminuir el dolor. Entonces se convierte en algo bastante difícil. Y esto no me dejarán mentir todos los médicos que tienen experiencia en la parte paliativa, en la parte de manejo del dolor. El dolor va a depender del tipo, ya que se va a complicar a medida de las características que vamos encontrando en nuestro paciente, porque sabemos que existen diferentes tipos de dolor a través de su duración, patogenia, localización, curso, intensidad, factores de pronóstico y según la farmacología a través de los opioides. Y otro spoiler, alerta, el cannabis dentro de mi experiencia y los estudios que he podido ir encontrando, ayuda a todo el dolor, a cualquier tipo de dolor va a ayudar en más o menos medida. Obviamente va a depender de un entorno equilibrado, de una estrategia terapéutica, de, de un enfoque distinto, que no solamente, ok, toma tu aceite como si fuera paracetamol y listo, me olvido del resto. Tiene un enfoque más holístico, por eso es que el enfoque es tan importante al tratar este tipo de pacientes. Ahora, ¿por qué medicina basada en evidencias? Recordemos, el arte de la medicina, porque esto es un arte, no es una ciencia netamente, tiene tres componentes. La primera es la evidencia científica y es la que generalmente nos basamos. La mayor evidencia científica a través de la pirámide de evidencia científica que podemos generar, desde ensayos en animales hasta guías de práctica clínica. Pero también está el componente de la experiencia y también está el componente de la preferencia de los pacientes. Esto hacen una sinergia para formar la medicina basada en evidencias, que es lo que todos debemos ir apuntando para tratar a nuestros pacientes. No solamente cegarnos en el paper más actualizado que diga, no, no sirve, miren, acá está, no, no sirve. Existe mucha evidencia. Y atrás de esa evidencia existen muchos conceptos que ya vamos a ir brindando para encontrar esa concepción de la ayuda que va a generar el cannabis medicinal en el dolor. Bien, primero que nada, hemos hecho una búsqueda, ya que no hacía una búsqueda de este tipo hasta hace unos cuatro años, 3 años, en la cual existían al promedio de menos de 10 ensayos clínicos en la US National Institute of Health Clinical Trial Register, en la cual vamos a ver los ensayos clínicos que van a estar en la actualidad. Y como podemos ver, existen 83 estudios que se están realizando, ensayos clínicos aleatorizados en este metabuscador de Estados Unidos, que solamente ve ensayos clínicos poniendo las palabras cannabis y dolor. De estas 83, solamente 3 están terminadas. 2 son de un laboratorio de Canadá y uno es de una universidad de Estados Unidos. Lamentablemente no están los resultados para poder mostrarles. Traté de buscar cada uno por separado, pero tampoco los he encontrado. ¿De qué nos dice esto? ¿Que abandonaron el estudio? No, simplemente nos dice que no han publicado los resultados por diversas razones, ¿no? Que pueden ser debido a la parte de industrialización farmacológica, etcétera, permisos, etcétera. Ahora, también existe otro metabuscador que es la biblioteca Cochrane, en la cual vamos a encontrar metaanálisis, que es el conjunto de ensayos clínicos que van a llevar una conclusión. Esto, en términos generales y para a los conocidos de estos temas de investigación, los metaanálisis en Cochrane, la mayoría dice no hay suficientes datos, no hay suficientes datos. ¿Por qué? Porque los estudios no van a ser homogéneos, entonces van a haber dificultades. Y aquí hemos encontrado 7 nuevamente con las palabras cannabis y dolor. Y aquí se puede apreciar dolor y cannabis. Hemos encontrado 7, de los cuales les voy a compartir algunos desde el más antiguo hasta el más actual. En el 2012, la neuromodulación en el dolor para pacientes, para el manejo de pacientes con artritis reumatoide. ¿Cuál fue la conclusión? Actualmente hay evidencia débil de que algunas sustancias, en este caso
se utilizaron diversas sustancias y cannabis oromucoso son superiores al placebo. Entonces ya encontramos que mejoran algo más que no dar nada. Ya lo vamos entendiendo de esta forma. Este estudio habló de muchos aspectos, pero vayamos viendo cómo es que se están utilizando el cannabis. Por ejemplo, aquí, cannabis oromucoso, no nos dice las especificaciones. En otro estudio sobre fibromialgia, en el 2016, no se halló evidencia convincente, no sesgadas y de alta calidad que indicaran que la nabilona, un componente sintético de THC, es útil para el tratamiento de pacientes con fibromialgia. La tolerancia a la nabilona fue baja en los pacientes con fibromialgia. Significa que no ayuda mucho según este estudio. Nuevamente, ¿por qué? Porque sabemos que hay mucha heterogeneidad en los estudios. Y aquí estamos hablando de un solo tipo de cannabis, que es el nabilona, un cannabis sintético ya patentado, registrado por una industria farmacéutica. Aquí tenemos otro del 2018, en la cual vemos sobre el cannabis medicinal, medicina basada en cannabis medicinal para el dolor neuropático crónico en adultos. ¿Qué nos dice? Los posibles efectos beneficiosos de los fármacos con cannabis, ya sea hierba de cannabis, THC obtenido de la planta o sintético, aerosol para la mucosa oral de THC o CBD, aquí ya vamos viendo una ampliación de una gama de posibilidades que podemos tener de utilización de esta planta sobre el dolor neuropático crónico podrían importar más que sus posibles efectos perjudiciales. La calidad de la evidencia para los resultados de alivio del dolor refleja la exclusión de los estudios de los participantes con antecedentes de consumo de sustancias u otras comorbilidades. Entonces, ya vamos viendo que sí podría existir ciertos beneficios a través de estos metaanálisis que, como digo, no van a ser el punto final para decir sirve o no sirve, simplemente nos va ayudando y son herramientas que nos van vislumbrando si es que un efecto va a funcionar o no. Y obviamente hay que estudiarlo, hay que hacer todo un análisis crítico de cada estudio, de cada tipo de estudio, para poder saber si es que podemos confiar en sus resultados o conclusiones. En el 2023 también se utilizó distintas medicinas basadas en cannabis para dolor en pacientes con cáncer. ¿Y qué encontramos? Existe evidencia de certeza moderada de que la nabixolone y el THC por vía oromucosa no son efectivos para aliviar el dolor moderado e intenso por cáncer refractario a los opiáceos. Hay evidencia de certeza baja de que la nabilona no es efectiva para reducir el dolor asociado con la radioquimioterapia en personas con cáncer de cabeza y cuello y cáncer de pulmón, de células no pequeñas. Hay evidencia de certeza baja de que una dosis única de análogos sintéticos del THC no es superior a una dosis única baja equivalente de morfina para reducir el dolor moderado e intenso por cáncer. Hay evidencia y certeza baja de que el CBD no aporta valores a los cuidados paliativos especializados solos en la reducción del dolor en personas con cáncer avanzado. Entonces, ¿qué decimos? Pues que no sirve, que no va a ayudar en nada, ni para cuidados paliativos, ni para dolor por cáncer. Hay que tomar esta información con pinzas, hay que ver de dónde viene esa información, quiénes la han hecho. Si bien es cierto, están en revistas del más alto nivel, a nivel mundial, pero no olvidemos que muchas veces vamos a encontrar algunos vicios de publicaciones o algunos sesgos de publicaciones por alguna direccionalidad que estos estudios o los patrocinadores de estos estudios van a generar. ¿Y por eso qué significa? ¿Que no voy a creer en nada? No, para esto significa que voy a tomar lo que me sirve para mis distintos estudios. Y acá podemos ver que ya existe, que estamos hablando de otros tipos de productos que se están estudiando, como el nabixolona, el THC solamente por oromucoso y el CBD como componente solo aislado. Entonces, ¿qué nos hace pensar que solo CBD no va a funcionar tanto como una mezcla de todos los componentes de la planta? Ah, ok, eso nos podría decir. ¿Cómo lo probamos? Pues obviamente con otros estudios que sí nos puedan garantizar la homogeneidad, no solamente terapéutica, sino también de
de criterios para la investigación. Ahora, estos son los dos metabuscadores más conocidos, que hablamos de ensayos clínicos y metaanálisis, pero el metabuscador por excelencia para ciencias de la salud o para los médicos es el PubMed, en la cual podemos encontrar todas las revistas habidas y por haber, obviamente con un nivel de indexación alto que van a generar o que van a garantizar cierta calidad en la publicación. Y nuevamente con los componentes MESH, cannabis y pain, dolor, pues vamos a encontrar que hay 622 resultados totales, pero si lo reducimos solamente a metaanálisis vamos a encontrar 30, de los cuales hemos visto algunos también. En el 2024, este estudio que habla sobre el dolor crónico en pacientes, el dolor no cancerígeno, no canceroso, en estos pacientes a través de un sistema, de una revisión sistemática o metaanálisis, pues se encontró que el cannabis para uso médico puede ser igualmente eficaz y provocar menos interrupciones que los opioides para el dolor crónico no relacionado con cáncer. Y aquí ya nos va vislumbrando algunos destellos de felicidad que nos puede decir, pero sí, ¿no? Sí hay estudios. Y eso les vengo a decir, en realidad existen muchas controversias entre los estudios. Hay estudios que van en contra, hay estudios que están a favor, hay estudios que son intermedios, como en todos los estudios o como en todas las temáticas o en todos los tópicos de medicina y todos los temas que tienen que ver con la ciencia. No se va a comprobar al 100% porque siempre hay algo más para estudiar, Otra del 2024, para manejar el dolor crónico, otra revisión sistemática, en la cual concluyen que el CBD puede ser útil en el tratamiento del dolor crónico. Los resultados deben interpretarse con cautela debido al pequeño número de estudios incluidos y la heterogeneidad provocada por los diferentes diseños de estudio y medidas de resultado. Se necesitan más estudios con diseños de estudios sólidos para evaluar la eficacia del CBD en el tratamiento del dolor crónico. Pero aquí ya nos está diciendo que sí podría estar ayudando, de que definitivamente cada resultado, cada conclusión va a depender de los estudios que se van a realizar, de la revisión de estos estudios que se va a generar o de la conclusión de que estos estudios nos van a brindar. Otra del 2024, esta ya es una guía de la ASCO, de la Asociación Americana del Manejo del Cáncer Clínico, en la cual nos brinda algunas recomendaciones que a través de 13 revisiones sistemáticas y 5 estudios preliminares, la certeza y la evidencia para la mayoría de los resultados fue baja o muy baja, lo cual nos recomienda que no ayuda tanto para el cáncer porque el aspecto que le hemos inflado al cannabis debido a los componentes fisiológicos que ya se saben, ya existen, nos brinda. Entonces, esta guía nos dice que no, en realidad los estudios clínicos nos dicen de que no existe tanta evidencia para apoyar esto. Bueno, está bien, no significa que no va a servir. A eso quiero ir, porque la medicina basada en evidencia siempre se va a basar en todos esos aspectos, la parte de investigación científica, la parte de experiencia y lo que necesita el paciente. Otra más, un boletín del INS del cannabis medicinal que habla sobre el dolor crónico no oncológico. Hay 3 estudios de distintos años que nos hablan algunos componentes o algunos resultados principales, en la cual nos dicen que los cannabinoides podrían ser efectivos para el tratamiento del dolor crónico, pero no hay una evidencia homogénea. Los cannabinoides derivados de las plantas o sintéticos tienen un efecto analgésico superior al placebo, como ya lo hemos visto, sobre todo en dolor neuropático, uno de los dolores más difíciles de tratar por el componente emocional y por el componente que pueda generarse a través de estos pacientes tan especiales. Sin embargo, aumentó la probabilidad de sufrir efectos adversos neuropsiquiátricos. Pues, por supuesto, tenemos también efectos adversos que tenemos que saber controlar. Los cannabinoides logran una reducción del dolor mayor en comparación al placebo. Sin embargo, mayor proporción en efectos adversos. No hubo una mejoría significativa en el estado general del paciente y otras dimensiones. En general hay estudios y controversias, pero ¿qué podemos decir o qué podemos concluir o qué podemos tener en cuenta?
Primero que nada, que existen muchos estudios, muchos ensayos para el dolor oncológico y no oncológico, algunos positivos, otros negativos, pero ninguno comparte una metodología clara, precisa, homogénea de lo que llamamos el componente más completo del cannabis. Algunos usan CBD o hemp o CBD puro, cannabinoides sintéticos, otros cannabis en forma de cigarrillo recreativo o fumado, otros espectros completos, que esto es a lo que al menos el conocimiento o el manejo que tengo en mi práctica profesional asistencial es lo que más utilizo, el full spectrum o el espectro completo, ya que como hemos visto, la planta tiene una diversidad muy amplia, muy grande, con un potencial muy amplio para poder tratar diversos aspectos, no reducirlo a lo que clásicamente sabemos, los componentes activos farmacológicos, CBD solo, THC solo. No me gusta reducirlo. Hay situaciones que sí podrían ayudar, que la evidencia y la práctica me lo han sugerido. Pero en general es mucho mejor manejar un full spectrum y para esto no hay estudios todavía en los cuales engloben todo esto. ¿Y esto para qué nos va a servir o por qué es necesario? Porque para esto, seleccionando bien desde la variedad, desde qué queremos investigar, sativa, índica, más THC, más CBD, el método de extracción, o sea, garantizando toda la calidad y la cantidad de cannabinoides que queremos, no vamos a encontrar estudios que nos amplíen este conocimiento debido al efecto o al vacío legal que existen en muchos países. Hace pocos años en nuestro país ya se viene usando el cannabis medicinal de forma masiva, de forma autorizada, porque ya es legal usar el cannabis medicinal a través, obviamente, de recetas médicas. Pero hay muchas trabas que todavía no genera esta sinergia de investigaciones y evidencias. Porque si tenemos vacíos legales y no podemos utilizar las plantas, no podemos cultivar para seleccionar los mejores o para ver los métodos de extracción, y solamente nos van a limitar al componente farmacológico de industrias farmacéuticas inmensas que solamente velan por el beneficio propio muchas veces, pues vamos a tener estas limitantes. Y a medida de conclusión para este curso, para este alcance sobre el cannabis en el dolor, vamos a tener que en la actualidad existe importante evidencia que sostiene que el sistema endocannabinoide está implicado en la modulación del dolor, ya sea crónico y neuropático, y la inflamación misma. La anandamida y el 2-AG o 2-araquinilglicerol actúan como mensajeros retrógrados que regulan la liberación de diversos neurotransmisores presinápticos, de modo que el sistema endocannabinoide tiene un papel fundamental en el control inhibitorio del estímulo nociceptivo, actuando a nivel periférico en las terminaciones nociceptivas, inhibe la transmisión nociceptiva, espinal a través del CB1, inhibiendo la liberación de neurotransmisores y transmisión del dolor, por ende, el CB2 modulando la respuesta inmune, conduciendo la sensibilización neuronal durante el dolor crónico, y supraespinal a través del CB1 que inhibe la transmisión ascendente nociceptiva, modificando el componente emocional del dolor y que activa la vía descendente inhibitoria mediante la inhibición de GABA. Además, la presencia de receptores CB1 y CB2 en el sistema inmune y en los ganglios en los glóbulos blancos reducen la liberación de agentes pronociceptivos, explica los efectos inmunomoduladores en los cannabinoides, efectos inmunodepresores o inmunoestimuladores en función del cannabinoide y de la fisiopatología. El sistema endocannabinoide es un sistema muy parecido al sistema endógeno opioide, tanto desde el punto de vista evolutivo como de su localización tisular y su capacidad analgésica. El sistema endógeno opioide es conocido por modular las respuestas nociceptivas a nivel tanto periférica como central. A nivel periférico, las células del sistema inmune sintetizan y liberan péptidos opioides durante los procesos de dolor crónico. Esto tiene como consecuencias una disminución de la excitabilidad de los nervios y una reducción de los mediadores inflamatorios. Y por último, los endocannabinoides se sintetizan en la neurona postsináptica en respuesta a estímulos como el dolor, el estrés, la inflamación.
en la cual estos endocannabinoides viajan de forma retrógrada y activan los receptores CB presinápticos. Además, los efectos antinociceptivos ocurren cuando los endocannabinoides o los cannabinoides activan estos receptores presinápticos inhibidores de CB1. La estimulación de los receptores CB1, receptores acoplados a proteína G, conduce a una reducción de la producción de AMP cíclico mediante la inhibición de la adenilciclasa. Esto da como resultado una acción sobre los canales de calcio y potasio activados por voltaje, donde hay una depresión de la excitabilidad neuronal y una reducción de la liberación de los neurotransmisores. Entonces, finalmente, el cannabis medicinal, desde mi punto de vista, ayuda. Las investigaciones dicen que ayuda. Las investigaciones que dicen que no ayuda, pues prometen de que hay algunos efectos terapéuticos beneficiosos, pero necesitan ser estudiados con una mayor amplitud. Y por último, lo que decía nuestro padre de la medicina Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Muchas gracias y espero que esta información les haya servido. Gracias.